Hola, mi nombre es Jessica y yo formo parte del grupo de docentes que estudian la maestría en educación con todos ustedes. Pues tengo altas expectativas en esta maestría porque espero la apropiación de herramientas que me van a ayudar a construir el conocimiento que necesito para desenvolverme eficazmente y profesionalmente en esta labor docente. Y pues bien, el producto final de esta segunda UCA que marca el programa de la maestría en educación es explicar cómo ayuda la identificación de las identidades en contexto al entendimiento de mi práctica educativa y al mismo tiempo socializarlo con todos ustedes. Pues la práctica docente es muy compleja y para su análisis requiere de la sistematización de los elementos que la identifican. Yo aquí he dividido en tres categorías las identidades que van a determinar el fracaso o la eficacia de la gestión educativa. Como primer categoría que propongo es la identidad profesional docente. Como segunda es la identidad del alumno producto de su contexto y la tercera y última, la identidad de las políticas educativas. No voy a definir qué es cada una de ellas y en qué consiste cada una de ellas, sino más bien me voy a enfocar en cómo éstas me han ayudado a entender mi práctica o cómo han influenciado en mí hasta ahorita para entender la práctica educativa. Primeramente, pues intenté construir el concepto de identidad profesional docente. Como ustedes saben y como se habrán dado cuenta ya, no hay un concepto que defina como tal lo que significa la identidad profesional docente. Entonces, bueno, desde un plano empírico conceptual y también basándome en algunas lecturas referentes a los temas que hemos estado trabajando, pues construyo que identidad profesional docente es un elemento esencial en el ejercicio de la práctica educativa y que como factor humano, pues el profesor está conformado integralmente como un todo y que funciona de acuerdo a su idiosincrasia, a sus valores, a sus prácticas sociales, culturales y políticas y que en algún momento tiene que articular el plano individual con el plano sociocultural. Entonces todas sus acciones pues van orientadas desde este plano sociocultural. El concepto de identidad profesional docente me llevó a reflexionar o a analizar sobre las siguientes preguntas. Una primera es, ¿cuál es mi identidad profesional docente? Y desde esta pregunta partí para hacer un análisis de mi trayecto formativo desde los inicios y reflexionar sobre qué implicaciones tiene mi formación profesional fuera de la docencia en mi quehacer docente. Pues como ustedes saben, yo no soy formada profesionalmente en la docencia, sino que he venido trabajando de acuerdo a lo que me han dejado mis experiencias. Voy a ser breve y general para explicar un poco de lo que ha venido siendo mi trayecto formativo, que inició desde el jardín de niños, en donde para mí aquí era prácticamente jugar, divertirme y socializar, pero que al paso de la primaria, pues esto se vuelve un poco más complicado debido a que ya no solo es el juego, sino que aparecen obligaciones de hacer tareas y actividades que muchas veces, o que siempre más bien, eran impuestas por el profesor y que me gustaran o no me gustaran, yo las tenía que cumplir. Y así pasa también con la secundaria y también con la preparatoria. Y todas estas etapas tienen una sistematización común de enseñanza-aprendizaje, junto también con la universidad, ¿no? De que pues se caracterizaban por la disciplina, el orden y el uso de castigos y premios. Entonces se podría llamar que fue una formación educativa tradicionalista, como yo he escuchado que le dicen. Pero que, ¿por qué menciono esto? Pues para decir que en algún momento esto me sirvió de base para construir lo que debe ser un docente, ¿no? O sea, ¿qué era para mí un docente?
en base a todas estas experiencias, que prácticamente para mí el docente era el que poseía los saberes, o es todavía, ¿no? El que posee los saberes, el conocimiento, y el alumno es el que realiza los aprendizajes, el que pone atención, el que entrega las tareas, etcétera. Esta concepción, pues, podría decirse un poco bastante reduccionista, que se basaba en toda mi experiencia, fue el punto de partida para desarrollar mi práctica docente. De manera resumida, pues, debo decir que yo concebía la práctica docente como el acto de enseñar por parte del maestro y por parte del alumno aprender, ¿no? Pero que fue hasta cierto tiempo que mis experiencias me han ido mostrando que no solo ser docente no solo es enseñar, sino que existe una red integral de elementos sociales, culturales, emocionales y hasta familiares que permean estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y que fue hasta el desarrollo también de esta maestría que pude apropiarme de los conceptos teóricos y conceptuales que pues en algún momento ya me han permitido tal vez romper esos estereotipos que yo traía como de lo que es un ser docente, y que ahora podría decir que he reconstruido un nuevo concepto de esta palabra, ¿no? Ahora ya no veo al maestro como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se me he dado cuenta que el alumno es el centro de este proceso, y pues que yo ignoraba en algún momento que el alumno es un ser emocional que piensa, que siente, que tiene problemas, que tiene que es propietario de una cultura, que tiene una forma de ver la sociedad, y que no solo por ser docente soy el que tiene que transmitir los conocimientos, sino que yo debo posibilitar la construcción de estos en los alumnos. Es así como al identificar esta identidad docente me doy cuenta de lo que es ser docente. En cuanto a la identidad del alumno, pues también esta tiene sus implicaciones en los procesos de las prácticas docentes. Y aquí en este punto me baso en las lecturas de las autoras Guzmán Carlota y Saucedo Claudia, en su lectura Experiencias, Vivencias y Sentidos sobre los actores centrales de la escuela, los alumnos y la escuela, y reflexiono en las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los alumnos? ¿Qué sentido le confieren al aprendizaje y a los estudios? Es decir, ¿qué significa para los alumnos estudiar y aprender? ¿Cómo son los alumnos y cómo viven estos y cómo sienten los acontecimientos que pasan en su escuela? Esto pues me permite ver o tener un primer acercamiento para construir experiencias significativas, las cuales pues van a hacer posible el aprendizaje. Y también comprendí o comprendo que el alumno es un sujeto con un sentido de pertenencia a sus raíces culturales, políticas, religiosas y sociales. Y que esto, lo que menciona en la lectura, pues construye un sentido de pertenencia, y es un logro, dice, es un logro derivado de la integración que pues va a ser en el recorrido de su vida, ¿no? Y que va a ser también por los diferentes contextos de su práctica social. Entonces ya no, con esta identificación de identidad, ya no solo pongo prioridad en mis conocimientos cognitivos, ya no solo le doy importancia a dominar al 100% los temas, sino que también pongo al alumno, pongo prioridad como al alumno en la forma de relacionarme con el alumno, la forma que quiero llegar hacia él, y también me empiezo a cuestionar cómo voy a generar yo estas experiencias significativas para su aprendizaje. Y en cuanto a la identidad en las políticas educativas, pues el entenderlas me ayuda a saber
¿cuál es el objetivo que tiene nuestro Estado para la formación de los estudiantes? Nuestro Estado, nuestro país. ¿Qué tipo de persona quiere formar el Estado mexicano? Y que todos este tipo de formaciones, claro, tienen que estar articuladas o ligadas con los principios que establece el artículo 3º, que se los dejo por aquí, por si quieren ustedes darle una leidita. Y haciendo referencia otra vez a esta pregunta, ¿qué tipo de persona quiere formar el Estado mexicano? Pues entiendo o ya leyendo, comprendo que ellos quieren formar alumnos que tengan habilidades comunicativas, en la expresión oral y escrita, que sean activos en la sociedad, en la política, en la economía, que resuelvan conflictos mediante el pensamiento lógico, problemas cotidianos o problemas más complejos, ¿no? También en un segundo plano, pues entra lo que es la inteligencia emocional, que sean personas que puedan definir sus debilidades, pero también sus fortalezas, que comprendan sus emociones, que las perciban, que las aprendan a utilizar. Y también entra una formación de identidad nacional, en el cual nos pide pues que conozcan sus leyes, que tengan amor por su país, que sean sensibles al arte, a la cultura, al medio ambiente, entre otros, ¿no? Que sepan trabajar en equipo, que desarrollen la empatía. Todos estos elementos son elementos que en un momento yo ignoraba y que para mí las políticas educativas eran prácticamente los temas que yo iba a enseñar y lo que me tocaba enseñar en este año, ¿no? Pero que ya al adentrarme un poco más en las identidades políticas educativas, pues sí me doy cuenta que va mucho más allá, ¿no? Que hay un objetivo, que hay también un perfil de egreso para cada tipo de nivel y que yo me debo también de adentrar en esta identidad. Entonces, bueno, hasta aquí dejo, en conclusión, podría dar una conclusión. Puedo decir que identificar todas estas identidades en contexto me han ayudado enormemente a entender mi práctica educativa. ¿Y cómo? Pues dándome cuenta cómo yo he venido trabajando y también por qué he venido trabajando así. Y que tal vez en algún momento tomar ahora nuevas posturas en cuanto a la práctica profesional docente para que ésta sea eficaz, para que sea significativa, entre otros. Y claro, que no solo aquí voy a decir que ya mejoré por completo mi práctica educativa, sino que este es un primer paso o es una introducción para poder mejorar mi práctica, para agarrar elementos que mejoren mi trabajo docente. Porque pues claramente tengo también que ver otros elementos como son el estudio de las teorías de aprendizaje, las corrientes filosóficas de la educación, entre otras. Pero pues que confío que en esta maestría lo voy a aprender. Bueno, hasta aquí concluyo. Espero que haya sido clara esta explicación en cómo ayudan las identidades, que haya ayudadores también un poco y gracias de antemano por su atención.